Hola, muy buenos días a quienes se van conectando. Estaremos comenzando el webinar en aproximadamente 10 minutos. Gracias.
Gracias por quienes nos acompañan. El webinar empezará en breve. Esperemos su paciencia y nos conectaremos con un webinar presentando a Matías Ríos en breve. Gracias por su atención. Hola, muy buenos días a todos quienes nos acompañan. Son las 10 de la mañana y el día de hoy tendremos a un gran presentador. Ya pueden ver en sus pantallas que está listo. Y solamente dentro de la audiencia quiero confirmar si nos acompaña alguien, perdón, de la Cámara de Comercio del US Mexico Chamber of Commerce en el capítulo Guanajuato. Veo por ahí la mano levantada de Miguel. A ver, Miguel. Ya puedes quitar el silencio de tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Soy Alfredo Larios de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, capítulo de Guanajuato. Perfecto, Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Muy bien, pues entonces, Alfredo, tú nos darás comienzo, ¿correcto? Sí, claro que sí. Pues buenos días a todos. Les damos las gracias a todos por estar participando en esta webinar, la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, capítulo Guanajuato. Le agradezco mucho su asistencia. Esperamos que esta conferencia, comprendiendo el sistema de negocios en Estados Unidos, sea fructífera para todos. Y aprovechamos también darle a agradecer a Martín Ríos, a Han Consulting, esta oportunidad de volvernos a encontrar. Y pues adelante, por favor, Martín. Claro que sí, Miguel. Perdón, Alfredo, te agradezco. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa, diría yo, más que genial. Tenemos la participación de Matías Ríos. Matías Ríos es presidente de VIX Plan, una firma de consultoría en los Estados Unidos que se encarga de diseñar todo lo que son los planes de negocios para las estrategias, ya sea de migración hacia los Estados Unidos, que se piden en un proceso ante el Departamento de Migración de los Estados Unidos. Asimismo, planes de negocio para inversionistas o para cuando quieres presentar esa idea o ese proyecto de negocio hacia inversionistas claves o quieres capitalizar un proyecto, bueno, tienen la experiencia de más de 20 años. Adicional de esto, el valor agregado que tiene la personalidad de Matías Ríos es que de profesión fue catedrático en la universidad en Colombia, en su natal Colombia. Y bueno, les puedo decir que a título personal tengo el placer de haberlo conocido hace más de 7 años y desde entonces se ha convertido siempre en un aliado esencial en la práctica profesional, pero sobre todo un amigo con el que siempre puedo contar para un consejo profesional. Entonces, bueno, con este previo les puedo hablar que cuando hay alguien que tiene conocimiento de causa de cómo funcionan los negocios en Estados Unidos y cómo hacer negocios como latinoamericano en los Estados Unidos, el señor Matías Ríos. Entonces, con esto, Matías, el piso es tuyo, puedes quitar el silencio de tu micrófono y también ya está la presentación lista para que puedas compartir en cualquier momento. Perfecto, muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por este espacio para compartir con todos los asistentes sobre estos
estas reflexiones sobre estos elementos que incluyen el tema de hacer negocios en los Estados Unidos. Voy a hacer un ajuste aquí para que puedan ver la pantalla mucho más grande. Perfecto, allí está bien. Muy bien. Vamos a hablar de cultura de negocios en Estados Unidos y vamos a hablar de un poco de los facilitadores y de mi experiencia como migrante latinoamericano hacia los Estados Unidos, cómo funcionó esto de ser empresario, llegar acá, arrancar desde cero, cuál es mi percepción hoy desde la lógica de ya llevar muchos años, de haber chocado en algunas cosas, de haber tenido que aprender otras muy rápidamente. Y la verdad, dado que nunca tuve acceso a alguien como yo que pudiera decirme, hey, vete por acá, vete por acá, vete por allá, pero de una manera, digamos, sistemática, organizada, planeada. Entonces un día dije, voy a dar conferencias sobre este tema para que la gente sepa qué hay que hacer, qué hay que aprender y que su curva de lograr el punto de equilibrio en este país y su curva de lograr que las cosas avancen por un camino más rápido, pues que sea más ágil que lo que a nosotros nos tocó vivir. Entonces, pues bienvenidos. Y lo primero que quiero decir es que el español es muy amplio, mi español es colombiano. Si digo alguna palabra que quiere decir otra cosa allá en su país, por favor, tómenmelo en muy buena onda. Y mi compromiso en esta 55 minutos que vamos a hablar es darles altas dosis de valor agregado. Les pido que tomen nota cualquier pregunta que se les ocurra y vamos a dejar una sesión de unos 5-8 minutos para el final para aclarar dudas. Así que en el momento en que se les ocurra la pregunta, por favor, en ese instante, apúntenla. ¿Por qué migran los empresarios hacia los Estados Unidos? Y aquí no estamos hablando de migración total, sino de migración de empresarios. Migran por 3 motivos fundamentales. El 45% migran porque están buscando nuevos mercados, es decir, quieren diversificar sus negocios locales de su país, aprovechando la fortaleza de los Estados Unidos, aprovechando mercados muy grandes en Estados Unidos. O sea que lo que están buscando es diversificar. O sea que la principal motivación de los empresarios para migrar es ampliar mercados. El segundo motivo es huir de factores exógenos, son 35%. Están buscando escapar de factores de inseguridad, narcotráfico, impuestos muy altos, inestabilidad política. Hoy vive mucho este 35% y quizá en México, esto es por todos los países, quizá hoy en México esté al contrario, quizá estemos en un 45% por temas de variable de riesgo país. Pero en la media de todos los empresarios, esto es lo que se da. Y en un 20% migran para buscar una nueva vida, están buscando un nuevo futuro para su familia, un nuevo futuro para sus hijos. Yo caigo aquí en este 20%, por este motivo migré yo como colombiano hacia los Estados Unidos. Entonces, es clave mirar cuáles son las variables, aquí se resuelven la mayoría de las variables. Ahora, ¿por qué la gente cree en Estados Unidos? Este es el cierre de la inversión extranjera del 2018 para los diferentes países del mundo. Y aquí podemos ver un comparativo fuerte, por ejemplo, entre China y Estados Unidos. Por cada dólar que llegó a China para hacer negocios, a Estados Unidos le llegaron $2 para hacer negocios. Es decir, China es la segunda potencia del mundo y tiene una gran fortaleza hacia lo que viene en los siguientes años, pero Estados Unidos sigue siendo el destino número 1 de la inversión extranjera y muy especialmente para toda América, porque México, Centroamérica, Suramérica, Canadá, tiene una estrecha relación con Estados Unidos. Estados Unidos es un país de migrantes, donde el migrante definitivamente se siente mucho menos extraño que estar en China. La gente puede vivir 30 años en China y seguirse sintiendo extraña. La gente vive en Estados Unidos y como hay muchos nichos y subnichos y hay muchas nacionalidades, tú puedes llegar a habituarte a vivir como americano en muy poco tiempo. Y obviamente hay estados que están mucho más aptos para uno o más amigables para nuestra cultura latinoamericana. Y hablo de Nueva York, Florida, Illinois, California y por supuesto Texas. Entonces, Estados Unidos es el destino número 1 de la inversión extranjera en el mundo y seguirá siendo así. Durante el coronavirus y el post-coronavirus se fortalecerá ese tema y por eso, por ejemplo, hoy los mexicanos pueden venir a Estados Unidos con base en negocios y aspirar a visas de empresarios que duran 4 años, cuando antes era solamente 1 año. Entonces, México recibió 29.7 billones de dólares en el 2018, Colombia 14, Brasil 62,
pero Estados Unidos sigue siendo el número 1 con 275 billones de dólares. Entonces, este cuadro es muy interesante en ese sentido. Y cuando uno mira el tamaño de la economía de Estados Unidos, uno encuentra que, por ejemplo, la Florida es un estado que tiene el mismo tamaño que todo México en términos de Producto Interno Bruto. Es decir, solo la producción de un estado americano como el de la Florida equivale a toda la economía de México. Cuando miramos Canadá, su tamaño es del mismo tamaño de la economía de Texas, siendo un tamaño como el que tiene Texas, solo con 28 millones de habitantes y tiene una economía del mismo tamaño de todo Canadá. Y así podríamos encontrar los símiles en cada uno de los estados para darles una idea. Todo Estados Unidos es 100 veces la economía de Colombia. Entonces, cuando uno hace negocios en Estados Unidos, incluso tiene que achicarlo, es decir, voy a hacer negocios en una ciudad en particular y no pensarle voy a vender a todo Estados Unidos porque es demasiado grande, demasiado diverso y es muy complicado tomarlo como un global. ¿Quiénes son los mayores socios comerciales de Estados Unidos? Pues México tiene 307 billones de dólares al año, pasan por la frontera. Incluso México, la relación México-Estados Unidos supera la relación Canadá-Estados Unidos, que andan los 304 billones. Y los dos superan ampliamente la relación con China, que incluso viene bastante fracturada en los últimos 2 años, que está en 252 billones. Entonces, los socios comerciales más estratégicos de Estados Unidos están acá. La conveniencia geográfica está dada y aquí viene usted un muy buen comparativo de todas las oportunidades que hay para transar productos y servicios entre México y Estados Unidos o entre Latinoamérica y los Estados Unidos. Algunas fortalezas de Estados Unidos: es uno de los mayores mercados del mundo. Las reglas para los negocios son claras y estables. Aquí no están cambiando las reglas todo el tiempo. Incluso el IVA que se paga acá por los productos anda en el 8% en promedio en el país. Es la mitad de lo que se paga en Latinoamérica. Los impuestos a las utilidades anuales están en la mitad también. En Latinoamérica estamos pagando entre el 35 y el 40% sobre las utilidades. Aquí en Estados Unidos hoy estamos entre el 18 y el 22%. Estados Unidos es multicultural, tiene diversas ciudades donde se hablan más de 100 idiomas. Si vemos Nueva York, si vemos Houston, California, como estado, encontramos que hay muchas ciudades donde se hablan más de 100 idiomas. Entonces, hay muchas oportunidades para diversificar y cuando uno viene a este país, arranca con un producto específico, con una compañía, pero uno puede diversificarse rápidamente hacia otros productos y servicios. Mi experiencia personal: yo como colombiano abrí una sede de mi compañía colombiana en Estados Unidos, en Texas específicamente. Me autotransferí con una visa L1A. Con esa visa cubrió a mi esposa, que es arquitecta, y ella pudo trabajar siempre en su carrera. Incluso estudió muchos temas de ingeniería y luego mezcló ingeniería con arquitectura y ella ha trabajado en su carrera siempre. Desde que llegamos hemos tenido permiso de trabajo, hemos tenido licencia de conducir y esta visa L1 nos permitió luego renovar la L1 y luego hacer una petición de residencia permanente. Y justo ahora ya estamos aplicando a la ciudadanía americana. Entonces, este camino de ser aplicante a visa de inversionista es un tema que nosotros conocemos, que lo vivimos, que lo sentimos. Esto cubrió a nuestros hijos, que en su momento tenían 9 años y 4 años. Ellos se han levantado acá, han tenido toda su educación dentro de los Estados Unidos y hemos logrado a través de todo este proceso poder decir que sí se puede crear empresa en Estados Unidos. No tienen que ser empresas grandes, gigantes, no tienes que generar 20 o 30 empleos, no tienes que invertir $1 millón. Hay muchos mecanismos con los que tú puedes, utilizando una suma razonable de dinero, crear un pequeño negocio y darle cobertura al tema de venir a vivir a Estados Unidos, probar suerte en Estados Unidos y darle un chance a tus productos y servicios en este país. ¿Cómo funciona, por ejemplo, un caso de aplicación a visa E2? Normalmente, que es muy popular la visa E2, donde el gobierno pone sus ojos en cuánto inviertes y cuánto empleo generas en Estados Unidos. Normalmente para estas aplicaciones necesitas 3 profesionales diferentes. El primero es un abogado de inmigración, que es como el cerebro de la operación, es el líder de la operación. Normalmente estos abogados te cobran entre $5 y $8,000 por hacer todo el trámite. Incluye a la familia, incluye los fees que le pagan al gobierno, incluye toda la parte legal. También necesitas una compañía que te haga el plan de negocios, un plan de negocios que es el corazón de la aplicación a visas de inversión.
En este caso, ese plan de negocios debe narrarle al gobierno de qué manera impactas positivamente la economía de los Estados Unidos, de qué manera ese negocio que estás creando va a poder mantenerte a ti y a tu familia y cuántos empleos generas dentro para gente que tiene permiso de trabajar en Estados Unidos. En una visa de 2 se espera que crees entre 2 y 4 empleos directos y esta es como la segunda parte de la ecuación. La tercera parte es crear una compañía en Estados Unidos que normalmente te va a costar por ahí entre $1,500 y $2,500 con un abogado corporativo. Y cuando ya se ha creado esta compañía, abres una cuenta de banco, fondeas esa cuenta de banco y ahora haces las inversiones que en una visa de 2 el gobierno espera que se inviertan 100, 120, 150, $200,000. Depende del tipo de negocio. Se invierten dentro de esa compañía y ahora sí, el abogado de inmigración consolida toda la información y presenta el caso ante la embajada americana. Entonces, así funciona una estrategia migratoria para una visa E2. Cambia un poco si es visa E1, cambia un poco si es L1, si es EB5, cambia la estructura, pero en esencia siempre se necesitan estos 3 profesionales que los debes contratar por separado. No hay mucha cosa por ahí donde te entreguen un kit junto y que ahí están todos y que llave en mano. No, tienes que tener una relación con 3 profesionales diferentes para hacer el caso migratorio. ¿Cómo funciona una visa E1? Es una visa de representante comercial. Te piden invertir lo que tú quieras, no te dicen cuánto inviertes. La parte principal es que tengas trade, es decir, que muevas el comercio internacional con los Estados Unidos o traes producto mexicano o argentino o colombiano a los Estados Unidos o llevas producto americano hecho en USA a tu país. Y una vez demuestras que ahí hay un enfoque de trade, de comercio internacional, no te dicen cuánto debes invertir, es lo que tú quieras, generas un empleo o 2 y está bien. Y ese tipo de aplicación cubre a los hijos menores de 21 años y a la esposa o esposo que puede conseguir trabajo sin problema donde quiera. Normalmente la dan de 1 a 5 años, depende de la nacionalidad, y ahora a los mexicanos se las están dando a 4 años, antes se las daban solamente a 1 año. Por otro lado está la visa de 2, que ya la hablamos, ya la miramos, y la L1, que fue el caso que yo utilicé para llegar a este país, transferidos dentro de la compañía, también te dicen invierta lo que quieras, pero eso sí, debes generar de 6 a 10 empleos dentro de los Estados Unidos, incluyéndote a ti y a tu acompañante. Normalmente la L1 te la dan máximo por 7 años, pero puedes optar a residencia después de que te la renueven la primera vez. Entonces, aquí hay 3 caminos que no requieren una gran cantidad de inversión. Realmente, pues siempre los negocios requieren alguna inversión, por supuesto, vas a tener que contratar personas, vas a crear una compañía, vas a tener una estrategia que te va a costar en el consolidado unos $12,000, pero esta estrategia de contratar estos 3 profesionales diversos se supone que son asuntos legales, entonces el gobierno admite que se incluyan dentro de la inversión que estás haciendo en Estados Unidos. Pues si tú estabas pensando invertir $120,000, dentro de esos 120 puedes colocar lo que te va a costar toda la estrategia migratoria y puedes incluir también el carro que compres para tú moverte con la familia, comprándolo a nombre de la compañía, por supuesto. Estos son los diferentes caminos. También está la popular EB5, que técnicamente no es una visa, sino que es un programa. Es un programa para grandes inversionistas inmigrantes donde quien invierte $1.8 millones o en algunos casos particulares $900,000, generando 10 empleos directos en Estados Unidos, puede obtener residencia permanente de manera directa. Normalmente obtener una EB5 puede tardar unos 2 años, 2 años y medio, quizá 3. Obtener una L1 puede llevar 6 meses sin problema. Obtener una E1 o E2 puede llevar 6, 8, 10 meses más o menos, dependiendo del tipo de negocio que se vaya a crear. Entonces, estos son los caminos que hay. Si tienen alguna pregunta sobre este tema, solamente apúntenla y al final lo revisamos. ¿Cómo funciona el tema del emprendimiento en Estados Unidos? En Estados Unidos crear empresas es muy fácil. Por eso el tema de decir, hey, tengo 2 compañías en Estados Unidos, pues eso es muy fácil. Crear la empresa jurídicamente es muy fácil. De hecho, Estados Unidos es propenso a crear compañías. 3 de cada 4 ejecutivos quieren ser independientes, quieren tener su propia compañía. Se crean 550,000 nuevas empresas cada año. El tema es que el promedio de vida de esas empresas es 6 años. Más del 30% no llegan al tercer año, el 80% habrán cerrado en los primeros 5 años y solo 1 de cada 10 pasa del año 10. Y uno dice, pero entonces, ¿para qué me meto en eso? Pero la verdad es que así funciona todo el planeta.
Así funciona México, así funciona Centroamérica, así funciona Suramérica, así funciona Europa. La tasa de mortalidad empresarial es altísima. Y aquí la pregunta más bien es, ¿qué debo hacer yo para poder ser ese 1 de 10? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo le hago para poder yo superar el año 10 y ser el que en la estadística va a tener una empresa que perdure? Pues una de las palabras claves aquí es aprenda a rodearse bien. Aprenda a tener asesores. En Estados Unidos el empresario promedio tiene 10, 15 asesores de diferentes materias. El de bienes raíces, el de seguros, el abogado corporativo, el abogado migratorio, el consultor de negocios, el planeador financiero, el asesor para el tema de llevar el hijo a la universidad. Aquí la industria de los servicios es gigantesca, la gente se rodea y ese es uno de los primeros tips que les puedo dar que nos choca a nosotros como latinoamericanos. Nosotros pretendemos hacer las cosas como las hacíamos en nuestro país y llegamos, no es que así yo lo hacía en Sudamérica, es que así yo lo hacía en Colombia. Aquí no importa cómo lo hacías en tu país. Aquí tú llegas con la experiencia que tienes allá, con lo mejor que sabes hacer allá, pero lo adecuas a la cultura de negocios de Estados Unidos. Les voy a contar una anécdota. Una compañía súper exitosa de hamburguesas en Colombia, la firma número 1, se llama Hamburguesas del Corral. Es una compañía que debe tener 50 años. Crecieron mucho en Colombia con hamburguesas gourmet. Y un día llegaron a Florida a crear hamburguesas, a montar negocios de hamburguesas. Cualquiera dice que tenían todo para ser exitosos. Se quebraron. Teniendo todo el conocimiento en hamburguesas en Colombia, se quebraron. ¿Cuál fue el problema? Vinieron a hacer las cosas igual que como las hacían en Colombia. Aquí hay que venir y hay que adaptar los productos y servicios. Hay que rodearse, hay que tener profesionales que te rodeen, que conozcan el nicho al que tú quieres entrar. Se tiene que tener a quien te acompañe en el proceso para poder maximizar la probabilidad de tener éxito en el negocio. Elementos y patrones culturales a considerar al querer hacer negocios en Estados Unidos. Primero, hay que aprender a ser puntual. A nosotros nos da duro el tema de la puntualidad, siempre tenemos una excusa para llegar tarde. Aquí es muy mala idea llegar tarde a las cosas. Cuando la cultura americana, incluso de parte de latinos que llevan viviendo años en Estados Unidos, la cultura es llegar puntual a las cosas. Si te invitan a una reunión a las 10, incluso a una fiesta, te invitan a las 9 de la noche, todo el mundo llega a las 9. Y si la fiesta se acababa a las 11, todo el mundo sale en fila a las 11. La puntualidad es parte de la clave del éxito en los negocios en Estados Unidos. Cuando tú llegas tarde a una junta de negocios, aquí empiezan a dudar de si tu producto es bueno o no. Si tú llegas tarde a la junta, empiezan a dudar de si vas a poder entregar el producto o servicio a tiempo. El tiempo es un recurso que se valora muchísimo en la cultura en Estados Unidos. Por lo tanto, ellos plantean que se debe aprovechar el tiempo al máximo. Cuando te dan una cita, van a luchar por cumplir el objetivo de esa cita. Siempre te dan la cita con un objetivo y van a pelear porque el objetivo se cumpla. Ya sea, y vamos a suponer que ustedes vienen a vender ventanas a los Estados Unidos. Entonces te dan la cita, quieren analizar tus ventanas, ellos quieren rápidamente saber si eres un proveedor digno o no. Digno, y digo no porque seas indigno, digo si es un proveedor en el que pueden estar interesados o no. Y si ven que el producto no es lo que ellos están buscando, a la mitad de la reunión te pueden decir, mira, quiero respetar tu tiempo, no quiero ser brusco, pero el producto no es para mí. Uno a veces se siente vulnerado, pero la verdad es que aquí son prácticos. Entonces, quieren valorar su tiempo. Por eso hay que armarse muy bien cuando yo tengo una cita de negocios con alguien. Siempre el modelo en una reunión de negocios es costo-beneficio y tú puedes saltar rápidamente a decir en qué eres mejor que la competencia. No necesitas hacerte amigo de la gente para poder hacer negocios. Aquí no es necesario ser amigos. Los latinos queremos ser amigos y luego hacer negocios. Los americanos no necesitan ser amigos para hacer negocios. Es más, pueden hacer negocios contigo durante años y solamente hacerse amigos de pronto con el paso de mucho del tiempo. Pero tú puedes saltar directo a explicar los beneficios de tu producto o servicio después de romper el hielo con una frase corta sobre qué bonito está el día, cómo el clima, qué frío está haciendo, después de 30 segundos. Y no se hacen preguntas personales sobre la familia, sobre los gustos, nada de eso, sobre la esposa, nada de eso. La negociación se enfoca rápidamente en la acción y aquí ellos van a competir a ganar. Si ellos tienen ese objetivo, van a buscar comprarlo. Y si tú quieres ver a alguien estratégico vendiendo, mira a un americano tratando de venderte algo. Te lo vuelven necesidad, te explican, te acompañan, te insisten, le hacen seguimiento, van detrás de ti. Son súper persistentes en los temas comerciales y este es un país donde
cliente es muy especializado, el cliente espera mucho de un proveedor de un producto o servicio, espera mucho en términos de postventa, pero cuando el americano está vendiendo es un vendedor aguerrido que prácticamente va a buscar todos los medios para cerrar el trato contigo. Aquí hay seguros y corredores de seguros para todos. Ustedes necesitan tener un corredor de seguros a su lado, alguien que entienda las coberturas, las pólizas. Las pólizas se pueden tomar básicas e irlas mejorando. Entre los diversos asesores que consigan deben tener un corredor de seguros. Hay muchísima gente en todo este kit de profesionales que todos los pueden conseguir de habla hispana. Depende del estado donde estén, los van a conseguir de origen mexicano. Depende si están en la Florida, será de origen colombiano, venezolano. Si están en Nueva York, habrá mucho puertorriqueño. El punto es, siempre hay alguien que te puede hablar en español, sobre todo en ciertos estados y ciudades. Entonces, hay temas técnicos que por mucho que tú hables inglés, es mejor hablarlo en tu propio idioma. Confíen en los profesionales que encuentran allí. Por ejemplo, en Texas hay profesionales mexicanos metidos en todas las áreas del saber, la gran mayoría tratando de hacer las cosas bien, tratando de dar altas dosis de valor agregado. Entonces, no crean que porque van a contratar un americano van a tener una mejor asesoría. Pues los americanos por tendencia son muy derechos, son gente muy buena, la verdad, igual que los hindúes, pero nunca teman en el tema de hey, voy a hacer esta negociación con una persona de origen mexicano y yo soy mexicano, pues fabuloso. Yo soy colombiano y voy a hacerlo con colombianos, pues fabuloso, porque en Estados Unidos todos vivimos de construir una muy buena reputación y esa reputación es frágil, por lo tanto la gran mayoría de las personas está haciendo bien las cosas. Se tienen asesores para todo, asesores de bienes raíces, brokers para la venta y compra de negocios. Hay una profesión que se llama business broker. Los brokers de negocios es una derivación del intermediario en bienes raíces. Abogados para todos, porque hay demandas potenciales para todos. Se tiene contador externo. Uno no contrata a una secretaria auxiliar contable para que me lleve contabilidad interna en el negocio. Eso es una buena forma de botar plata. Se tienen asesores de seguros y mucho cuidado, no consulten notarios. Aquí todo lo que en nuestros países hacen los notarios, aquí los hace el abogado corporativo, el corporate lawyer. Ese es el que necesitamos. En realidad en Estados Unidos hacerse notario es un curso de 3 meses y cualquiera se hace notario de un momento a otro y eso solamente sirve para certificar ciertos documentos, pero no requiere o no implica que tenga conocimientos reales de asuntos legales. En la cultura de negocios de Estados Unidos, la credibilidad está intrínseca. Es decir, mucho cuidado con lo que dices, porque la gente te cree en lo que dices. Los acuerdos se cumplen y los acuerdos se protocolizan. Es un país de leyes. La gran mayoría de los acuerdos que hagas van a tener un contrato de por medio. Así que hay que aprender a decir que no, porque cuando hay algo que yo no quiero involucrarme, es mejor decir que no. Aquí no se ve mal decir que no, ni siquiera cuando te piden, si tú vendes ventanas y te piden puertas, aprende a decir que no, porque si tú no eres experto en puertas, ¿para qué te vas a meter en eso? ¿Sabes que estoy dejando pasar una oportunidad? No estoy dejando pasar una oportunidad. En realidad estoy dejando pasar un problema. Las comunicaciones son cortas. Aquí cuando te escribes, cuando llamas, cuando mandas un email, todo es corto. Entre más corto, mejor. Se valora mucho ser breve y conciso en las comunicaciones y hay mucha cultura de pagar a tiempo, porque cuando pagas tarde siempre hay penalidades, $30, $50, $70, cada sobregiro en el banco $35. Entonces, siempre es muy bueno planear los temas de los pagos con anticipación para poder ir construyendo un score de crédito que te permita luego aplicar a créditos bancarios o a apoyo financiero. Esta lámina me gusta y hagan de cuenta ustedes que están frente a un comprador potencial de sus ventanas. Ustedes venden ventanas de aluminio y tienen su primer comprador potencial enfrente y ahora la pregunta es, ¿y cómo hago? ¿Cómo voy a abordar a este comprador potencial? ¿Cuál va a ser mi speech con él? ¿Qué voy a decir? Entonces aquí hay que tener en cuenta que en Estados Unidos se valora mucho a las compañías que tienen algo que mostrar en términos de logros, talento, confianza, trabajo duro y transparencia. ¿Cuáles son tus logros como empresa? ¿Cuáles son las cosas que has logrado en tus 5 o 10 años de operación? Se valora mucho una compañía que ha superado el año 5 y el año 10 de operación. ¿Qué tienes para mostrar como desarrollo, como ese tema de ese invento o ese nuevo producto o servicio, esos hitos diferentes que tuviste en el camino empresarial? ¿Cuál es tu talento que reflejas como equipo?
¿Por qué eres digno de confianza como proveedor? ¿A qué te comprometes con una extramilla en el tema de generar confianza con tu posible comprador? El cómo tu compañía es fruto del trabajo duro de tu familia o de tu equipo de trabajo, de la gente que trabaja en tu compañía. El poder hablar de eso y el poder garantizar que eres una compañía transparente, que siempre va a decir la verdad, que todos los tratos van a estar sobre la mesa, que va a estar ceñido a lo pactado. Se valora muchísimo todo lo que tú puedas contar en estos 5 sentidos y se valora mucho que tengas la entereza de decir no cuando no eres capaz de cumplir con algo. Entonces, es muy importante siempre que tienes un comprador potencial enfrente, saber que ese comprador puede multiplicar por 2 las ventas de tu país, la capacidad de producción, todo el enfoque que tú tienes de producción en tu país puede llegar a ser afectado fuertemente por solo un cliente que consigas a nivel internacional. Entonces, no, la idea es no comprometerse a nada que no tengamos asegurado como empresa. Y si tienes 20 productos en tu portafolio, trae acá 1, 2 o 3, aquellos en los que eres verdaderamente bueno, y olvídate de los otros hasta que no vayas encontrando que sí puedes cumplir con lo pactado en términos de volúmenes de producción y estandarización de calidad. Algunos tips, por ejemplo, en Texas el 70% de los latinos son mexicanos, como lo mismo pasa en California. Es decir, que de alguna manera aquí todos somos mexicanos. Los mexicanos son la comunidad más grande de los Estados Unidos y como latinos llegamos nosotros como colombianos, luego abrimos los ojos y vemos que todos somos mexicanos y cuando pasan los años nos entendemos que somos realmente latinoamericanos y que somos una sola raza, por así decirlo. Cuando algo pasa con los mexicanos realmente lo sentimos todos. Beber licor y conducir es inviable, simplemente nunca lo hagan, no tomen esto como una exageración. Si ustedes van a conducir, no se tomen ni una sola cerveza, ni un solo margarita. El sistema es muy coercitivo con el tema de tener licor en las venas y estar en un accidente de tránsito. En los highways uno se puede meter en un accidente sin haberlo querido causar uno. Y hay una tasa de desempleo muy baja. Obviamente cuando pase el coronavirus vamos a llegar a tasas más normalizadas, pero las tasas normales de desempleo están en el orden del 3%. Entonces, cuando tengan gente contratada aquí, valórenla, cuídenla, desarrollen y todo, pónganla a vender. Porque todo lo que ustedes puedan hacer operativo, háganlo desde su país de origen, contraten asistentes virtuales, tengan apoyo de parte de gente externa que les pueda a una tasa bajita dar soporte en su negocio y que la estructura de personal que ustedes tengan dentro de los Estados Unidos esté dedicada estrictamente a vender. Si hay una habilidad que hay que desarrollar para ser exitoso en Estados Unidos es aprender a vender, porque aquí todo el mundo vende, independientemente del tema del nivel académico que tengas. En nuestros países al vendedor lo vemos como una actividad de quinta. En Estados Unidos lo vemos como una actividad supremamente importante que determina la vida de los proyectos, la vida de las compañías. Así que aquí el vendedor se respeta muchísimo y el vendedor es muy sofisticado y conseguir vendedores es muy difícil. Así que por eso uno cuida lo que tiene, lo va desarrollando y va desarrollando esas habilidades comerciales para poder garantizar el éxito de las empresas. Si ustedes crean su compañía aquí y están migrando con su familia y ya están aquí, no se pongan a llevar contabilidad, a esperar la llamada, a hacer archivo, a hacer cosas que pueden delegar. Dediquen mínimo 60% de su tiempo semanal. Si van a trabajar 50 horas, pónganle 30 horas al tema de los asuntos comerciales, a mejorar la propuesta, a cómo lo voy a contar, a generar relaciones, a hacer networking. Todas las actividades que empujan los asuntos comerciales de su negocio. Aseguren el servicio postventa, como les dije anteriormente, el cliente americano es muy sofisticado y espera mucho después de haber recibido el producto o servicio. Así que estar muy claro con líneas de atención, con soporte, con temas de calidad, con servicios de devoluciones, etcétera, etcétera. Hagan viajes exploratorios, es muy importante en Estados Unidos entender el mercado en el que quiero entrar, no busquen venderle a todo Estados Unidos, concéntrense en nichos muy concretos, elijan 1 o 2 ciudades y concéntrense ahí. El analizar mercados disminuye el miedo a emprender definitivamente y me ayuda a definir si yo estoy ante una apuesta, es algo que estoy enamorado de esa idea y el tema no tiene mucho sentido, o si de verdad yo estoy ante una oportunidad de negocio. Tener la información correcta va a aumentar significativamente todas las posibilidades de éxito de su emprendimiento. Cuando uno analiza mercados, trata de determinar quién es la competencia con la que yo me estoy enfrentando.
¿Quién es el cliente ideal que yo debería atacar? No todos los productos son para todo el mundo, todo es de nichos y micronichos. ¿Cómo y por qué compra la gente? ¿Cuáles son las mejores prácticas en el momento de comprar? ¿Cuáles son los precios que está teniendo el mercado? Y si yo puedo trabajar a esos precios específicos. Y si voy a cobrar menos, ¿por qué voy a cobrar menos? Y si quiero cobrar más, ¿cómo voy a justificar el cobrar más? También puedo determinar si el producto o servicio que traigo al mercado requiere licencias o hay barreras de entrada desde el punto de vista gubernamental. Entonces, con todos estos elementos yo puedo facilitar rápidamente el conseguir mi nicho en el mercado, y por eso investigar mercados es tan clave. Algunos tips: cuando ustedes tienen negocio o crean empresa en Estados Unidos, creen la empresa, abran la cuenta de banco, fondeen esa cuenta de banco y empiecen a invertir en dólares. Y olvídense de hacer cuentas comparativas en su moneda local, porque eso no ayuda para nada. En Estados Unidos se gasta en dólares, pero también se recauda en dólares. Así que lo que hay que buscar rápidamente es llegar al punto de equilibrio del negocio, y lo que hay que buscar es que las cuentas de Estados Unidos se paguen con la producción local de Estados Unidos. Pero si ustedes hacen un cálculo en moneda local, una hamburguesa es carísima, una cita con un consultor es carísima, lo que le va a pagar al contador es carísimo, todo es carísimo, el valor de la hora de la secretaria es carísimo. Entonces, el punto es estar ubicados en que no se deben hacer comparativos en moneda local, sino que para su negocio en su país piense en su moneda local, para su negocio en Estados Unidos piense en dólares. Haga todo lo que tenga que hacer en temas comerciales, busque facturar lo antes posible en Estados Unidos y cubra sus costos fijos americanos con facturación americana. Y otro tip importante es la humildad. No importa que tú seas un empresario súper exitoso en tu país, cuando llegas a Estados Unidos debes agachar un poquito la cabeza y escuchar, rodearte de ciertos asesores y escuchar, pedir opiniones sobre cómo tropicalizar tu producto o servicio, pedir opiniones sobre cómo funcionan las cosas en este sistema americano y subirte en el sistema americano. El hecho de que hayas sido exitoso en tu país no garantiza que puedas ser exitoso en Estados Unidos. Puede que sí, pero hemos visto muchísimos casos donde el empresario se choca simplemente porque mantiene insistiendo en así lo hago yo en mi país. Y el que así lo hagas en tu país, pues no significa que va a funcionar acá. Así que escuchar un poco, tener un poco de humildad viene muy bien, y con eso no tenemos que olvidarnos de lo exitosos que seamos, para nada, pero significa hacer equipo para uno entender que está llegando a un país donde uno no nació, donde no tiene networking, donde no lo conocen, donde los amigos no están, donde la familia no está, donde la gente con la que estudiamos la universidad no está. Así que vamos a construir relaciones desde cero, y para construir relaciones una dosis de humildad viene bien. Es una buena recomendación. Algunos costos comparativos de nómina: una secretaria puede valer $12 la hora. Eso equivale a $500 a la semana. Esos son unos $2,150 al mes. Cuando aumentas los impuestos a la nómina de un 22%, ya el costo total de tu secretaria son $2,600. No quieres esa secretaria haciendo cosas que puedas delegar en asistentes virtuales o en cosas que puedas delegar en tu personal de tu país de origen. Quieres esa secretaria ayudando a vender, y eso se puede lograr. Ahora, $2,600 no los multipliquen por su moneda local porque no ayuda, pero tengan en cuenta que lo que van a buscar es facturar rápidamente para que esa secretaria se pague con facturación local. Del 22% de los impuestos a nómina, normalmente el 12% lo asume el empleador y el 10% se lo puedes descontar de cada cheque a la secretaria. Esa es la forma como se dividen los impuestos a la nómina aquí. Números más, números menos, así funciona. No se contratan contadores para dentro de la empresa, siempre se trabaja con contadores externos y ese contador se convierte en tu primer asesor. Los pequeños negocios simplemente le entregan la responsabilidad de la liquidación de impuestos, liquidación de nóminas y todo lo que es presentar documentos con los entes de control. Eso se delega en un contador que normalmente lleva 1000 contabilidades literalmente allá en su oficina. Cuando busquen contador, busquen a alguien que tenga oficina y que tenga asistentes para que puedan ir a un asistente si no lo encuentran a él. Y entre tener un asistente contable de $2,600 y un contador de $400 a $1,000, pues me quedo con el contador. Primero porque es responsable, porque sabe y porque entra cuando lo necesito específicamente con la información concreta. Reúnanse con su contador mensualmente, miren cómo van las cosas, eso es muy importante. Sistemas de contratación, cómo contratar gente en Estados Unidos. No es difícil de entender, hay solo 2 sistemas de contratación. Hay un empleado directo que normalmente le llaman W2,
Siempre se contrata con W4, pero le llaman W2 porque hay una forma de por medio llamada W2. Las condiciones que se cumplen para que alguien sea tu empleado directo son, esa persona te dice jefe, le pagas por hora, por mes o por año y esa persona cumple un horario. Si esas tres condiciones están de por medio, esa persona es tu W2. ¿Por qué es tan importante saberlo? Porque siempre hay un Workers Commission, que es una entidad en todos los estados que está pendiente de todos los empleados que son W2 para que los empresarios paguen los impuestos a la nómina. Cuando yo tengo empleados W2, estoy supuesto a liquidar impuestos a la nómina y el gobierno persigue esos impuestos. Por otro lado, tengo la contratación por W9, que es la otra figura. Solo existen esas dos, W2 o W9, no hay más. El W9 es mi subcontratista, es alguien por quien yo no tengo que pagar impuestos ni le tengo que retener impuestos a él. Normalmente lo conocen como W9 o como 1099, en el argot popular se usan las dos frases. La figura es que se contrata con W9 y al final del año le genera una forma resumen que se llama 1099. ¿Cuáles son las condiciones de un subcontratista? Es una persona que yo no soy su jefe, él es un proveedor, viene y me presta unos servicios. Segundo, yo le pago por obra, yo no le pago por hora, por semana, ni por año, ni por mes, le pago por obra. Y tercero, no hay un horario definido, viene y presta el servicio un mes completo y se fue, así lo contrate sucesivamente, pero o viene y hace una obra 10 horas y se fue, instaló, pintó unas casas y se fue, ese tipo de cosas que funciona con proyecto y hay un contrato de por medio. En ese caso se firma, es una W9, no hay impuestos de por medio, no estoy obligado ni siquiera a averiguar si esa persona tiene documentos legales para trabajar en Estados Unidos, no es mi obligación. No hay más, W2, W9, son las únicas dos figuras que existen para contratar gente dentro de los Estados Unidos. Planes de negocios, familiarícese con el tema de los planes de negocios porque se los van a pedir en diferentes contextos. Un plan de negocios es un documento que describe por escrito un negocio que no ha empezado o que se pretende empezar o que ya empezó. Al final, en Estados Unidos, el ADN corporativo está inmerso en el tema de los planes de negocios. Así que un plan de negocios es como los planos de una casa antes de pegar el primer ladrillo. Es muy importante. Nadie hace una casa sin hacer unos planos. O un buen plan de negocios puede llegar a ser considerado un escudo para ir a la guerra. El mercado es una guerra, todos salimos al mercado a pelearnos. Se necesita un plan de negocios para aumentar la posibilidad de éxito. Un plan de negocios es una herramienta para aumentar la posibilidad de éxito dentro del mercado. Y un plan de negocios obra como una brújula en el camino para mostrarme cuál es el norte, cuál es el cliente ideal que debo atacar, cómo voy a conquistar ese mercado, con qué canales lo voy a hacer, con qué margen voy a trabajar, cuánto capital de verdad necesito, cómo voy a invertir ese capital, cuál es la estructura de personal, cuáles son los empleos, quién depende de quién. Ese es un norte, es una brújula en el camino. Algunos errores al hacer un plan de negocios es no saber por qué se hace. Sí. El otro es hacerlo para cumplir un requisito. Hago el plan de negocios porque la visa me lo exigió. Hago el plan de negocios porque el abogado me dijo que tenía que hacer el plan de negocios para mostrárselo al gobierno americano. En realidad eso es un error. Yo no hago un plan de negocios porque me lo piden como requisito. Lo hago porque yo quiero saber dónde estoy parado, para dónde voy, quién es mi cliente. Una vez te aprueban tu visa, tú caes a vivir de ese negocio, tienes que vivir. Una vez el banco te presta el dinero, tienes que pagar el crédito bancario y tienes que responder por ese crédito. Entonces, el plan de negocios tiene una razón de ser y es saber para dónde voy como empresario. Y otro error común es pensar que el plan de negocios es archivable. El plan de negocios no es archivable, es un faro en el camino, es un documento de consulta, es la Biblia debajo del brazo. Está allí para ayudarte a aclarar dudas sobre tu proyecto. Entonces, ¿para qué sirve un plan de negocios? Primero, para disminuir el riesgo al fracaso. Sirve para que el empresario sepa dónde está en su plan en todo momento. Para conseguir financiación, por supuesto, un buen plan de negocio sirve para conseguir financiación con socios, con bancos, etcétera. ¿Y cómo se usa? Es una guía en el camino, es una guía de implementación, es un faro. ¿Cuándo dentro de Estados Unidos te piden un plan de negocios? 1, al aplicar a visas de inversión, es obligatorio. 2, cuando buscas inversionistas ángeles. Cuando buscas que una persona ponga capital en tu negocio, necesitas un plan de negocios. Hay mucho dinero en Estados Unidos, hay mucha gente que tiene dinero en el banco y quiere y puede estar dispuesto a arriesgarlo en una buena idea, pero lo primero que te dice es, pues muéstrame tu plan de negocio. Cuando vas a un banco a que te presten, te quieren garantizar que el flujo de caja puede pagar el crédito, la cuota mensual. O cuando quieres que tu negocio se convierta en franquicia, un buen plan de negocios es el que logra convencer a terceros para que abran sedes de tu negocio exitoso. Ahora, cuando aplicas a visas, el plan de negocios primero es un criterio de
aprobación, por supuesto. Entonces, claro, el gobierno quiere ver cómo impactas positivamente la economía americana y es el corazón de tu aplicación. Pero ojo, cuando te aprueban tu visa y si eres mexicano te la van a dar a 4 años, ahora es una guía de implementación. Ese proyecto debe ser llevado a la realidad. Ideal debe ser superado y tienes que demostrar que tu familia fue capaz de vivir de esa empresa. Entonces, ese documento no es archivable. Ese plan que hiciste es un plan que se tiene que incorporar a la realidad. Por eso tiene que ser ultra conservador, ni mucho que queme al santo, ni poco que no le alumbre. Lo suficiente para que te aprueben la visa, tiene que tener unos parámetros, pero tan sólido como para poder llegar a ser superado en la implementación del proyecto. Y luego cuando te vas dentro de 4 años a que te renueven tu proyecto, pues de una te dicen, hágame el favor y muéstreme qué hizo, lo comparan con tu plan y si te quedaste muy lejos no les gusta. Y hemos visto cancelaciones de visas porque te quedaste muy lejos de lo que habías planeado. Entonces, muy importante dentro de los planes de negocios, la funcionalidad, que se puedan llevar a cabo. Excel puede con todo, hay que tener mucho cuidado con lo que se promete. El gobierno te cree, ese es el punto. Queremos invitarlos a que vayan a nuestro canal de YouTube. Tenemos casi 70 videos publicados allí. Hemos hecho este canal con mucho cariño, explicándole a los empresarios cómo hacer negocios en los Estados Unidos, explicándoles cómo contratar un contador, cómo buscar unas franquicias, cómo aplicar a una visa E2, qué es un Workers' Compensation, qué es networking, cómo funciona la cultura de negocios en Estados Unidos. Esta misma conferencia que están escuchando está subida en un resumen de 4 videos de 10 minutos allí mismo en el canal de YouTube. Vayan a ese canal, suscríbanse, miren todo el material que hay allí. Mi primer carrera es ser docente, como decía Juan Carlos, y hemos hecho todo el material con un fin totalmente pedagógico, poderle enseñar a los empresarios latinoamericanos cuáles son los mecanismos facilitadores que hay para poder hacer negocios en Estados Unidos. Les quiero recomendar El poder de mantenerse enfocado. Es un libro fabuloso. No hay chance de que un empresario no encuentre información valiosa en este libro. Incluso le dedica un muy buen capítulo a las relaciones y a la construcción de relaciones que son tan importantes en la cultura de negocios americanas. Jack Canfield hizo una joya de verdad para los empresarios. Consigan el libro, es muy barato, se consigue solamente en pasta blanda. No lo busquen en pasta dura, es un maravilloso libro. Y los dejo con esta imagen. La vida comienza donde la zona de confort termina. Este pececito se ejercitó, se rodeó, consiguió muy buenos asesores, tuvo su buen contador, hizo su buen plan de negocios, hizo su investigación de mercados y saltó a vivir en esta pecera. Yo les quiero decir que Estados Unidos sí es el sueño americano. El sueño americano existe, simplemente hay que saberse rodear para que ese sueño se cristalice. Hay mucho por hacer en este país y quien llega con un solo producto, con una sola iniciativa, rápidamente le llegan otras oportunidades de cosas en las que se puede involucrar. Cuando uno arranca hacia este maravilloso país, uno puede abrir su mente porque más temprano que tarde van a llegar oportunidades diversas y aquí en Estados Unidos el que persevera alcanza. Quien hace y desarrolla un nivel técnico alto en lo que quiere traer al mercado, quien se esfuerza por elevar el nivel de estándar en la atención a los clientes, quien se preocupa en entregar un servicio postventa importante, quien dedica tiempo a desarrollar habilidades comerciales, tiene un gran chance de tener éxito en esta economía. Este es nuestro negocio, VIX Plan. Nosotros trabajamos en ayudarles a configurar su plan, en ayudarles a concebir su negocio, en ayudarles a conseguir su visa. Somos expertos en planes de negocios para bancos, para conseguir inversionistas ángeles, para visas, para desarrollo de franquicias y en elaborar investigaciones de mercado que tengan sentido y que agreguen altas dosis de valor agregado. Hasta ahí es mi intervención. Estamos listos para poder responder algunas preguntas. Tenemos 10 minutos para esa parte. Juan Carlos. Matías, muchas gracias. Como siempre, pues bueno, ha sido una excelente presentación. Y mira, tenemos a Alfredo. Nada más para todos quienes nos acompañan, lo voy a... si tienen alguna pregunta, por favor, nada más levanta la mano en la plataforma y yo les concedo la palabra. Adelante, Alfredo. Hola, ¿qué tal? Pues nada más para agradecer, de verdad, fue muy interesante. Creo que todos tenemos la oportunidad de hacer negocios. Hay que acercarnos con los expertos. Creo que más claro no la podemos tener.
Gracias a Matías, gracias a Juan Carlos por todo este apoyo que nos están dando a todos. Muchas Con gracias. gusto, Miguel. Con mucho gusto, Miguel. Y bueno, nada más también recordándoles, en la plataforma de Facebook estamos también en transmisión simultánea. Tenemos al licenciado Cortés, que está monitoreando las preguntas en Facebook. Denme un segundo nada más para ver si nos ha enviado alguna pregunta. Y, ok, tenemos una pregunta de la audiencia. Matías, ¿cómo podemos conectar directamente contigo? ¿Cómo podemos conectar si estamos interesados en hacer un plan de negocios en México? Ok, nos pueden localizar en el 832-412-2223. Esa es la línea de servicio al cliente. 832-412-2223. Nos encuentran en todas las redes sociales, en bixplan.com. Nos encuentran en Instagram, en LinkedIn, en Facebook. Y con mucho gusto, simplemente es coordinar una llamada a la línea de servicio al cliente y allí se establece una fecha para hacer un análisis detallado de cada caso. Normalmente invertimos de 45 a 60 minutos analizando cada caso. Entonces, con mucho gusto, comunicándose a esa línea, se puede establecer la cita. ¿Puedes repetir una vez más el teléfono, por favor? 832-412-2223. Incluso voy a ponerlo aquí si puedes ayudarme poniéndolo allí en el chat, porfa, porque no veo la opción de hacerlo. Pero... Sí, mira, lo que vamos a hacer es que lo vamos a publicar porque esta plataforma o este formato de plataforma de Zoom no nos permite tener un chat. Ok. Pero 832-412-2223. En esa línea nos encuentran o simplemente yendo a bixplan.com. Allí están todos los datos de contacto nuestros. Y agregándole el 01 para quienes... Para Estados Unidos, sí. Exactamente. Ok. Pues bueno, dentro de la audiencia, ¿tenemos alguna otra pregunta? Si no, agradeceremos, Matías. Definitivamente, como yo lo comentaba al principio, ha sido una persona que en el tema empresarial aquí en los Estados Unidos ha sido clave para mí, para mi práctica profesional, para mi desarrollo profesional, y creo que es muy válido el que la gente pueda recibir de ti pues esa guía. Yo me atrevería a decir que en Estados Unidos te has convertido justamente en este catedrático de los negocios y pues con esto ayudas a entender justamente cuáles son las oportunidades que tiene una persona. Y si no hay oportunidad de negocio, decírselo con completa transparencia, porque creo que el empresario latinoamericano, como tú bien lo mencionabas en la presentación, muchas veces tiene esta concepción de, bueno, si lo hice en mi país y funcionó de esa manera, lo replico en Estados Unidos y va a funcionar exactamente igual. Y pues esto, como ya las anécdotas que nos has contado lo han demostrado, no funciona de esta manera. Totalmente de acuerdo, sí. Hay que escuchar un poco y, por supuesto, hay una gran cantidad de casos de éxito en el mercado, de personas que ya han pasado por esas situaciones, que han aprendido de lo que es la cultura de negocios americana, que han aprendido a rodearse. Y bueno, no es mecánica cuántica, simplemente creo que al final el tip más importante que les podemos dar es escuchar un poco. Y es la misma cosa que si alguien, vamos a suponer, de Colombia fuera a hacer negocios a México, pues lo más sensato es escuchar cómo funciona México, cómo es la cultura, cómo se crea una empresa, qué tan complejo, qué tan fácil es, cómo conseguir clientes en México, qué debes decir, qué no debes decir, de qué te debes abstener y qué sí puedes hacer, qué líneas puedes cruzar y cuáles no. Es la misma cosa, simplemente cuando nosotros estamos en nuestro país jugamos local y no sabemos las cosas. Cuando llegamos a un país en el que no nacimos, pues es diferente. Entonces, yo creo que aprender a escuchar, nos dieron 2 oídos y una boca. Creo que hay que usarlas proporcionalmente. Correcto. Y mira, tenemos a Eduardo Mena. Eduardo, ya estás listo para poder... Exacto. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Qué tal, Matías? Un gusto. Mi Hola, nombre es Eduardo. Eduardo Mena.
Tenemos una empresa en Durango, Durango, de elaboración de productos cárnicos. La pregunta es la siguiente, Matías. Cuando uno, por ejemplo, tengo un hermano que vive ahí en California, creamos una empresa, pero solamente, digamos, la empresa se creó y se dejó en stand-by, ¿sí? Porque hubo una crisis en Estados Unidos, muy fuerte en la cuestión en el mercado porcino. Entonces, la dejamos en stand-by, pero la intención, pues, es de alguna manera reactivarla o iniciarla, más bien dicho. Yo, por ejemplo, como inversionista, sería la mejor manera la visa L1, aunque, o sea, ya la empresa ya esté creada en Estados Unidos, o cuál crees que pudiera ser la manera más viable? Mira, para determinar cuál sea la empresa, cuál sea la vía más viable para ti, hay que sentarse a analizar detalles. Igual, Correcto. al tener tu empresa en México, te haces candidato ideal a una L1. Habría que mirar si unas E pueden tener más sentido por facilidad o por lo que sea. Se puede analizar. Ahora, si se usa o no se usa la compañía que ya tienes creada en Estados Unidos va a depender de cuántos años hace que se creó y qué movimiento real ha tenido en esos años. Okay. Normalmente los abogados tratan de evitar utilizar compañías que se crearon hace tiempo y han tenido muy poca facturación por un tema muy sencillo, y es que el gobierno puede llegar a pedir: muéstrame la historia de la empresa, ahora explícame por qué vas a lograr vivir de esa empresa hoy cuando durante años no la tocaste. Entonces, los abogados no quieren que se llegue a un escenario como ese, y muchas veces te dicen: no, mira, esa empresa tiene 4 años de creada, no, pero es mejor que creemos una desde cero. Es muy posible que lo Okay. hagan. Es una decisión que al final se tomará con de la mano del abogado de inmigración. Y si ese fuera el caso, la verdad es algo que no vale la pena insistir en hacerlo. Sería mejor crear una desde cero. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Con gusto podemos coordinar una junta cuando quieras y hablamos y analizamos tu caso y miramos desde el punto de vista de negocios cuál es la mejor estrategia, y Claro. posteriormente podemos ver ya que el abogado de inmigración le ponga la bendición y pues se procede con el caso. Y listo. Muy bien, excelente. Con Muchísimas gusto, gracias, Eduardo. muy interesante. Felicidades. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Perfecto. Y pues bueno, en aras del tiempo, sabemos que tienes un compromiso a las 11 puntuales y como lo decías, es importante siempre mantener la puntualidad al hacer negocios en los Estados Unidos. Si no tenemos más preguntas, vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy, agradeciéndote nuevamente, Matías, por tu gran presentación, por ser ese apoyo para todos los empresarios latinoamericanos aquí en Estados Unidos. Y vamos a estar poniendo la grabación de este video en Facebook. Va a estar la grabación de este video en Facebook para todos aquellos que quisieran compartirla. Y nuevamente agradeciendo a la Cámara de Comercio México-Estados Unidos en su capítulo Guanajuato por la oportunidad de hacer esta alianza y poder traer para ustedes a grandes presentadores como en este caso Matías Ríos. Matías, muchas gracias. Bueno, no, solo me resta darle las gracias a todos los asistentes. Gracias, Juan Carlos, a ti por organizar el evento y a la Cámara por apoyarlo. Encantado de estar acá. A mí me apasiona lo que hago. La verdad es que en VIXPLAN vibramos por lo que hacemos. Nos apasiona todas estas cosas que hacemos, y decirles a todos quienes quieran arrancar sus negocios hacia Estados Unidos, la verdad es que sí se puede. Hay mecanismos facilitadores. Es más fácil de lo que la gente piensa. Se requiere menos inversión de lo que la gente piensa. Hay un ejército de personas que ya lo hicieron hace rato y arrancaron y les ha ido muy bien. Hay otros que no les ha ido tan bien. Por supuesto hay riesgo, pero pues los negocios y el riesgo van de la mano. Es un tema que todos lo sabemos. La idea y la prioridad debe ser atenuar el riesgo y rodearse de manera apropiada. Gracias y que pasen un excelente resto de semana. Muchas gracias. Igualmente para todos.